Hola, Emanuele. Hola Rafaela, ¿Cómo estás? Buenos días. buenos días. Estamos aquí preparados para hacer nuestro capítulo número 3 del podcast La Otra Mirada. Titulado Los Tigres, hemos tenido algunos problemas técnicos. Sí, porque grabamos el otro día a la salida de los Cines Lis el podcast, pero luego al escucharlo vimos que nos escuchaba bien, entonces vamos a repetirlo. Pero no pasa nada. Domingo por la mañana estamos aquí tomando un café tranquilamente y hemos vuelto a traer a nuestro invitado estrella, que ya vino el jueves pasado y le hemos hecho volver. Querido Giuseppe, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien y encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Otra vez, Otra repetición. Y con mucha ilusión por compartir este momento con vosotros y con muchas ganas también de colaborar con mis amigos Emanuele y Rafaela. Muy bien, pues nada, hechas las presentaciones, vamos a pasar ya con el análisis, que quizá no sea tan fresco y tan... Bueno, pero lo que hemos hecho es reposar la película. El otro día... Ay, que tenemos aquí unas señoras que se acaban de encontrar por la calle y se están saludando. Voy a aprovechar, te voy a interrumpir, voy a aprovechar para explicar este concepto. Que igual no se está entendiendo. Nuestra idea es unas conversaciones pues así, cotidiana, espontánea, y entonces, bueno, pues elegimos lugares donde pues pasa gente, hay perros, hay niños, hay saludos, y esta es un poco Sí. pues la gracia de nuestro podcast, ¿eh? Entonces que nadie se altere si ve que ahí de vez en cuando, pues por ejemplo ahora parece que va a pasar un carrito carro, del Mercadona, pero eso es la vida misma. Pero es la vida en directo, ¿eh? Nosotros somos la vida en directo. El otro día, el jueves, salimos de la sala del Cine Lis y nos fuimos a una cafetería y ahí también escuchábamos un perro, los camareros, las cervezas. Pero esto es así. Bueno, hicimos el podcast con Giuseppe, entonces, pero no funcionó. Y ahora vamos a hacerlo de nuevo, pero yo creo esta mañana pensando que hemos reposado la película y 3 días después, aunque seguimos pensando lo mismo y vamos a analizarla de nuevo, yo creo que algunas cosas se han quedado ahí en el pozo y, ¿no, Giuseppe? Y volveremos y las analizaremos mejor incluso, puede ser. Y efectivamente, y quizá tengamos otra mirada. Muy bien, otra Porque, mirada. claro, Que aún no lo habíamos dicho igual, claro. que nuestro, Es verdad. nuestro podcast es La Otra Mirada. La Otra Mirada. Y pues vamos a ver cómo van las miradas de esta película. Efectivamente. Bueno, abro el melón ya, abro primer melón. Bueno, la película es una película muy profunda, es una película de mucho análisis de personajes, creo yo, muy buen guión. De nuevo repetimos con cine español. Cabeza de cartel, pues dos grandísimos actores como son Antonio de la Torre y Bárbara Leni, que están fantásticos los dos. Auguramos premios para estos dos actores para este actor y esta actriz en esta película. Y bueno, pues yo vuelvo a empezar como el otro día, un poco puntualizando el tema de la mujer, ¿no? De que es una mujer, ella, una de las protagonistas, o la protagonista es una mujer en un mundo de hombres, como es el universo un poco de los buzos, también el mundo de la pesca, pero sobre todo de los buzos, que es el trabajo que tienen ellos. Y entonces, pues ella es una mujer cuidadora, protectora, está ahí pendiente en su día estaba pendiente de su padre, ahora está pendiente de su hermano. Entonces, a mí la figura de la mujer aquí me parece interesante, ¿no? El análisis del personaje femenino. Así como para empezar. Que esta visión, ¿no? de la mujer que tiene que dejar muchas cosas atrás para dedicarse al hombre, que era ¿no? Antiguamente, que era mucho el que sostenía un poco el núcleo familiar, iba a trabajar, pues es un poco, ella representa un poquito a todas estas mujeres, ¿no? Que han tenido que dejar muchas cosas, sus oficios, sus trabajos, o bien por la maternidad, o bien porque no podían seguir trabajando. Y ella representa mucho esa figura que yo creo que nosotros, nuestra generación, la hemos vivido mucho con nuestras madres, que son mujeres muy trabajadoras, muchísimo, que se han dedicado y se han desvivido por la familia, de cuidado por los hijos y para que el hombre tuviese tiempo y pudiese trabajar tranquilamente.
Sí, estoy de acuerdo con todo, pero yo quiero aportar una cosa. No solo el tema es la relación entre los hermanos, los tigres, que de hecho, no sé si se ha dicho ya, heredan el nombre del padre. El padre era el tigre, el padre era un buzo comercial, un crack que bajaba a las profundidades del mar, trabajaba para una empresa que a su vez hacen trabajos para la petrolífera. Es decir, desde si se rompe algo, entonces ellos, los dos hijos, heredan la profesión y mantienen una relación, como ha dicho Giuseppe y Rafaela, estrecha porque son profesionales, pero también la película incluye, perdón, un thriller psicológico. Sucede algo, lo siento, estoy tosiendo, al margen de la relación de los tigres, el hecho profesional de que desciendan a las profundidades hace que tengan la posibilidad de ganar un dinero fácil. Y esa es la otra temática de la película, Que es ¿no? importante. Yo creo que hay como tres, fíjate ahora que lo has dicho, bajar a las profundidades, que para mí es una metáfora un poco del interior de la persona también, ¿no? Aquello de las profundidades del alma, todo esto. Hay como tres líneas, ¿no? Está las relaciones entre ellos como hermanos, las relaciones de ellos con su padre y, bueno, la de cada uno de ellos consigo mismo, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucha psicología de personajes ahí. De ellos consigo mismo sería, en el caso de ella, lo que hemos hablado de la mujer, pero luego está, que también lo comentamos, ¿no? La relación de ellos como hermanos. Es decir, que es una relación, comentamos el otro día también, ¿no? Una relación un poco tóxica, que no quiere decir que no se quieran, ¿no? Pero es verdad que se ocultan cosas entre ellos, cosas importantes, ella sacrifica cosas por ayudarlo a él, entonces, bueno, ahí hay una relación un poco rara, que incluso hay alguna escena, ¿no?, que nos llamó la atención porque no, a mí, por ejemplo, me resultó un poco violenta, ¿no?, que él está en el hospital y le dice, acuéstate aquí conmigo, ¿no?, y se ponen los dos así tumbaditos y se me hizo como rara, ¿no? Hay una relación ahí de dependencia igual, un poco tóxica entre ellos. La misma que tienen con el padre, que tampoco parece una relación pues muy sana en algunos aspectos. Entonces eso es interesante, por Sí, ejemplo. porque ella le guarda como un resentimiento, ¿no? Ella tiene mucho dolor en contra de su hermano, un poco ahí, ese resentimiento, porque ella, bueno, esto lo podemos contar, ¿no? Porque ella pierde audición, ¿no? Pues en un juego que están haciendo con su hermano y, bueno, y entonces ella era como mejor buceadora que su hermano y tiene que al final aceptar que su hermano es el que hereda al final pues toda esta profesión y puede ejercerla y yo creo que ella en el fondo tiene ese dolor y ese resentimiento contra su hermano, aunque también lo quiere. O sea, ahí es un 50-50 ahí de amor-odio eh, que está presente en toda la película. Que bueno, al final sí que se puede arreglar un poquito, pero bueno, no vamos a hacer spoilers, pero bueno, ahí está. Sí, y además ella, creo que se ha dicho ya, es de los pocos personajes femeninos en la película, porque la madre está completamente ausente, no aparece ni siquiera mencionada por los hermanos, ¿no? Porque al padre sí lo mencionan, el padre era muy bueno, el padre tal, pero la madre no existe. Y luego, ella trabaja en un mundo completamente de hombres, donde la realidad es que solamente un 8% de buzos profesionales en España, porque esto es un dato al margen de la película, son mujeres. Es decir, desde que nace hasta prácticamente su contemporaneidad, ella se ha relacionado solo con su hermano, con su padre, con sus compañeros de trabajo. Es una superviviente en un mundo de hombres y encima con un hándicap que ha dicho Giuseppe, que no escucha bien, o sea, tiene un problema auditivo que al sumergirse le, Le le limita. limita, pero si no hubiera tenido ese, o sea, ella realmente es una tía muy inteligente que ha heredado las habilidades del padre y que puede ir más allá incluso, ¿no? No sabemos si las habilidades de la madre, porque como bien dices, no aparece, porque ella se muestra como un personaje muy inteligente, muy resolutivo. De hecho, el hermano le pide a ella ayuda cuando se las ve canutas, le dice, ¿y ahora qué hacemos? Que hay un momento que ella se enfada y dice, pues tú verás, ¿no? Que estoy un poquito ya ahí, el personaje de ella va evolucionando un poco hacia el cabreo,
¿no? Va un poco cabreándose conforme va avanzando la peli y va empezando a poner límites a esa relación. Y luego lo de el momento este que habéis dicho de que es algo importante de su personaje, que ella no escucha bien, va con un audífono. Entonces es muy importante también porque ahí hay un juego muy perverso entre que ella escucha a todos, pero a ella no la escucha nadie, pese a que es una persona que no escucha bien, que necesita un aparato para escuchar bien, y aún así es la que escucha a todos, es la que intenta comprender a todos, pero ella de hecho lo reclama. Hay momentos en que verbaliza, es que a mí nadie me ha escuchado nunca desde pequeña, ¿no? Con aquella anécdota de cuando le pasa precisamente el accidente de pequeña, que dice, no, sí, yo lo dije, pero no me escuchasteis, ¿no? Ya veréis ahí qué es lo que pasa, tampoco por desvelar tanto. Entonces, esa característica del personaje también bueno, pues me parece muy inteligente a nivel de guión, ¿no? Y luego todas las metáforas que tiene la peli, ¿no? Que hablábamos también de esos dos mundos, un poco el mundo de arriba y el mundo de bajo del mar, que él llega a reconocer que él es un crack, el personaje de él, que no hemos hablado tanto de él, de Antonio de la Torre, es buenísimo bajo del mar, él lo llega a confesar. Yo bajo me sé mover, ¿no? Como pez en el agua, nunca mejor dicho, pero cuando subo al exterior, su vida es un fracaso total. O sea, él arriba, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de su vida, fracasa. En el familiar, incluso en el laboral, ¿no? Cuando tiene que hacer cosas relacionadas con el trabajo fuera del agua, él está perdido. Entonces, y ella, a priori, parece ser que es buena tanto arriba como abajo, ¿no? En esos dos planos. Y eso también es muy interesante en la peli, muy metafórico también. A mí, sí, a lo que estás diciendo, Amparo, Rafaela, a mí lo que me gustó mucho es el tema de los dos personajes que están súper bien, las características de cada uno y el papel que hacen están súper bien dibujados. O sea, me gusta mucho porque se puede extrapolar su personaje al de la vida real perfectamente. Y a lo que estabas diciendo, Rafaela, el tema de él, del personaje de él, es la típica persona, ¿no? El típico hombre que al final su vida es su trabajo. Porque todos los otros ámbitos, ¿no? de la vida, a nivel familiar o las relaciones de amistad y esto, los tiene todo un poco desdibujados, ¿no? Digamos. Pero él se enfrenta a la vida desde su trabajo y, y desde su oficio. O sea, es lo único que le ha dado importancia y no ha visto nada más fuera de eso, ¿sabes? Él tiene un hijo, tiene una familia, la relación con su hermana, la relación con los amigos, o sea, está todo un poco desbaratado, ¿no? Digamos. Sí, y es lo que estáis diciendo todo el rato. Él, o sea, el personaje de Antonio de la Torre lo que hace es meter la pata constantemente, porque ya no es que le pasa dinero a su ex para pagar la manutención de las hijas, sino que se le ocurre la brillante idea de hacer algo ilegal para ganar un dinero extra, con lo cual está metiendo la gamba, su hermana le apoya en esto, pero tiene que ella resolver la papeleta al final, al fin y al cabo, ¿no? Y lo que estábamos diciendo, creo que era Rafaela, que debajo, o sea, yo veo como tres planos en la película, no dos. El marino, el terrestre, pero también veo el aéreo, porque si os dais cuenta, y esto creo que lo hablamos el jueves, ¿no? El director Alberto Rodríguez lo que hace es, hay escenas acuáticas, está la vida terrenal, pero luego muchas escenas aéreas, se graba exacto, el transatlántico, se graba las marismas al lado de Huelva, se graba el océano, y es como, digamos, como es este cuadro que está en el Museo del Prado, que es ahora no me sale, el Bosco, ¿no? Que está, el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias, es un poco el infierno, el paraíso. Esto me ha venido a la mente después del otro día cuando hicimos el podcast original que nos falló. Luego dije, coño, es que está grabada en 3 espacios, ¿no? Es muy interesante y si me apuras, sí, igual ya se me está yendo mucho, pero ese plano aéreo también podría ser como la presencia un poco del padre, ¿no? Que está ya en otro plano, porque no está, el padre ya evidentemente ha fallecido, ¿no? Y igual también es un poco como porque ellos lo tienen muy presente al padre se le menciona un montón a pesar de no aparecer, porque no aparece ni siquiera en la escena
de la infancia, que hay un momento de un vídeo, como es el que graba, es un personaje, fíjate, que sin aparecer, ahora he caído hablando tú de esos 3 planos, sin aparecer está, ¿no? Presente en sus vidas, sigue presente, ¿no? Cómo te marca un poco, pues es que esto es así, ¿no? Cómo te marcan los padres, las madres, ¿no? Los progenitores, cómo marcan tu vida y a ellos les marca mucho. O sea, que eso es súper interesante. Hablando del director, que me acuerdo que el otro día dijiste que era el director efectivamente de la Isla Mínima, pero hubo ahí una duda y yo luego la consulté porque cuando me quedo con dudas, si era el director de Zelda y no, de Zelda 211 es. Bueno, ¿os acordáis de aquella película? Yo creo que esa película es de Daniel Guzmán, pero no estoy muy segura. Pero no es de este director. Sí, yo di el dato y está equivocado. Es de Grupo 7 la película. Vale. Y sí, lo que sí que es el director de La Isla Mínima. Y también el director de una serie que se llamaba La Peste. Muy bien, sí, lo vi en su filmografía. Entonces este tío, sí que lo hablamos el otro día, ¿no? Es como que hace series y películas donde los protagonistas son casi siempre hombres, varones, y donde siempre hay mucho conflicto. Es decir, en La Peste, el conflicto era la peste que hubo, ¿no? Basado en un hecho real, donde las muertes y tal. Te diría que es en La Isla Mínima. Claro, pero te diría, pensando en La Isla Mínima, que es la que recuerdo más, que es lo que has dicho tú de thriller psicológico, me parece que hace, a ver si esto se entiende, pero películas de terror, Sí. No es género de terror ni mucho menos, pero hace películas como para mí que dan miedo, porque yo salí agobiada de la peli, pero en un contexto muy real, ¿no? Porque muchas veces la realidad, o sea, escenas cotidianas y reales dan mucho más miedo que la ficción. Y creo que porque en La Isla Mínima recuerdo que también era una historia como, bueno, pues también de una desaparición o de una historia de estas, y aquí realmente la película por momentos es tensa, es agónica. Y además siempre la localiza en Andalucía, porque él creo, el director es sevillano, y La Isla Mínima era Las Marismas de Doñana, correcto. Y ahora estamos hablando de Huelva. O sea, y también creo que el otro día, nos referimos al otro día porque hicimos el podcast original, hablábamos de los acentos, ¿no? De los actores, de Bárbara Leni, que hace un acento de Huelva, de Antonio de la Torre, bueno, él es andaluz y para él es más fácil, ¿no? Este director localiza casi todas sus series, películas en el sur, en Andalucía, como, bueno, supongo que por afinidad a Sevilla. Me gusta, la película me gustó mucho y bueno, creo que también lo decía el otro día Giuseppe, y nosotros lo decimos mucho cuando vamos al cine, cuando una película luego te deja como pozo, ¿no? Que decía al principio Emanuele, te quedas como unos días pensando en ella, yo creo que es cuando es una buena peli. Y hemos visto muchas, son todas muy buenas, la verdad que hasta ahora todas las que hemos visto nos han gustado, pero esta, de todas las que hemos visto, diría que es la que más me ha gustado, pero porque a mí este estilo de cine me gusta mucho y es cuando hay una buena historia. Yo considero que es una película con una muy buena historia, muy buen guión, muy buena interpretación. Y claro, eso suma mucho. O sea, es una película que te tiene en tensión. Hemos visto películas buenas, pero a este nivel, ¿no? De profundidad, pues quizá es la que más me ha gustado de todas las que hemos visto desde que hemos empezado con nuestro podcast. Sí, la verdad. Porque además tiene muchos temas que tratar, porque trata muchas cosas realmente. La dureza de una profesión como la de buzo, la moralidad de ellos, ¿no? Cuando tienen que decidir si hacer algo ilegal o no hacerlo, ¿no? Su vida con su padre, ¿no? De la infancia hasta que pasaron con el padre, el tema de divorcios, la relación entre ellos, la relación con la familia. O sea, que tratan ahí muchos temas. Y luego, al hilo de lo que estaba diciendo Rafaela, que me ha molado mogollón, el tema de cómo está hecha la película, ¿no? De hasta dónde te lleva la película, ¿no? Y la agonía esta que te hace pasar cuando ellos se meten dentro del agua, lo mal que lo pasas, que yo había escenas que lo pasaba mal y estabas en tensión. Una tensión ahí. Y cómo eran los fondos que yo también lo dije el otro día, los fondos marinos, ¿no? Que tú puedes ver una película donde se hagan inmersiones, pero encuentres un mar transparente, con corales, preciosísimo, de estos que dices, ay, me encantaría bucear. Y aquí, sin embargo, las profundidades que se muestran son bastante tétricas, oscuras, con barro, con ramas. Yo recuerdo cuando él se mete en el pantano, entonces es un poco como el interior de ellos también, ¿no? Yo creo
creo. Representa un poco como a mí, bueno, a mí yo le daba esa interpretación, ¿no? Porque eran todas escenas muy oscuras. Como la dureza de la vida Sí, también, ¿no? sí, eran escenas muy oscuras. Dentro del agua. Y luego ya según tu aprensión, yo por ejemplo llevo mal lo debajo del agua, entonces yo realmente lo pasé también mal, ¿no? La falta de aire, luego también la condición física de él, que yo luego lo pensaba y decía, pero qué bien lo interpreta este hombre, porque realmente él, así como ella va progresando en ascendente, o sea, va mejor, yo creo que su personaje va evolucionando en positivo, creo que el de él va al revés totalmente, claro, por todo lo que le va sucediendo físicamente, emocionalmente, él va hacia abajo, hacia abajo. Porque ahí también, a ver si pensáis lo mismo que yo a ella la veía como el personaje inteligente de todo, o sea, porque realmente ella era la que solucionaba los conflictos y los problemas. Cuando él tenía algún problema, se quedaba bloqueado y era ella quien le ponía encima de la mesa la solución. Hay que hacerlo así y asá, en todo, referente a la familia, referente al trabajo, y, y eso también me gustó mucho de ella y de él, pues lo que estábamos diciendo antes al principio, que era solamente, él se enfocaba solamente en su trabajo y en lo que sabía hacer, que era bucear. Sí, lo que está claro es que la película se mantiene porque ellos son actorazos, o sea, eso también no sé si lo hemos dicho hoy. Esa película, el director elegido, Antonio de la Torre, que es un actor fetiche, porque ya salía en La Isla Mínima y creo que sale en La Peste también, pero Bárbara Lini es una crack, o sea, todo lo que toca. Sí, solo sus miradas, solamente lo que no dice. Ella tiene mucha presencia. Es casi más importante lo que no dice que lo que dice, sí, ¿no? Con su personaje. Mirada, Y luego también, que no sé si lo hemos hablado hoy, que películas con temática submarina en el cine español, yo no recuerdo ninguna. O sea, es Yo la tampoco. originalidad, thrillers psicológicos y de... Sí, el mundo de la pesca y todo eso es mucho. Eso existe, pero en concreto, es un tema muy original, porque además esa profesión es minoritaria, no, vamos, tiende a desaparecer, pienso yo. Precaria también, ¿no? Un buzo comercial, existen buzos de la Guardia Civil que hacen búsquedas de accidentes y tal, pero un buzo comercial, no, ¿cuánta gente puede trabajar realmente en eso hoy en día? Y entiendo, ¿no? Que evidentemente se habrán documentado, obvio, y sale, ¿no? En la película hay un momento en el que creo que es cuando el pantano, no estoy segura, y le pagan, creo que son 400 euros, o sea que se ve también la precariedad de ese trabajo, y ella le dice, qué poco por jugarte la vida, porque es que se juega en la vida. Entonces, bueno, pues eso también se pone, lo que decía Giuseppe, ¿no? De los temas que salen, se pone encima de la mesa. Y de ahí la desesperación que les lleva a tomar esa decisión moral que decía Giuseppe, porque claro, su situación es tan precaria que bueno, se ven abocados, como le pasa a mucha gente muchas veces, a plantearse cosas pues que a nadie nos gusta plantearnos y que evidentemente no haríamos o que son ilegales, pero que ante un momento de desesperación en la vida, pues me puedo creer que tú digas, bueno, pues mira, es que me la juego, porque es que con la situación y el panorama que tengo, pues solo veo esta salida, que siempre hay otra salida, está claro, pero que se entiende. Y ese tema también se pone un poco encima de la mesa, ¿no? La precariedad de ciertos trabajos como este, claro. Sí. A mí me llamó mucho la atención, que era lo que estaba diciendo antes Emanuele, el tema de cómo está grabado, ¿no? Y lo bien hecho que está, todo lo del tema del fondo marino. O sea, cuando se sumergen, la grabación, yo dije, ostras, digo, está muy bien hecho. En ningún momento, yo no sé si han grabado en piscinas, o sea, sí. Porque claro, esto... pero te lleva totalmente al fondo marino, o sea, en ningún momento te da la sensación de que está grabado en otro sitio o en eso, o sea, está muy bien hecho, o sea que técnicamente la película mola mucho y está muy bien hecha y te lleva a lo que te quiere llevar, ¿no? A la tensión, pues cuando están fuera ya, ese relax de haber salido fuera a la superficie, o la tensión de estar abajo en el fondo marino haciendo una de las labores que hacen, o cuando él va en busca de los cuerpos, ¿no? Que eso también es muy fuerte. Esa escena para mí es una de las peores que te lleva, ¿no? De tensión y decir, hostia, qué dureza, ¿no? También tener que hacer este tipo de labor para ganarse 400 euros, que era lo que está diciendo Amparo. Sí. Yo escuché una entrevista
porque esta película fue el Festival de San Sebastián. Y entonces entrevistaron al director y a ellos, y a Bárbara Leni y Antonio de la Torre, y dijeron que se dieron cuenta en el momento, porque tienen dobles, obviamente, de buzos profesionales que bajan a las profundidades, pero las inmersiones no tan profundas las hacen los propios actores, ¿no? Y la parte técnica, contaba el director lo complicado que era, porque no solo bajaba un cámara y uno de la luz, sino que tenía que haber especialistas para que los propios actores no tuvieran ningún problema de respiración, o sea que fue Que un cambio técnico. ahí habría un montón de gente, o sea, Correcto, a lo mejor sumergidos había como 18 personas en la parte técnica, más el director, más todos los es un protagonistas. extra de Eso es dificultad, porque muchas complicadísimo. veces nos quedamos, está muy bien el hacer mención a esto, porque muchas veces nos quedamos pues con el trabajo actoral, por supuesto, la historia, no sé qué, pero es verdad que toda la parte técnica es súper importante, y más cuando, pues eso, te manejas en unos contextos como estos, ¿no? Trabajar, ¿no? Yo me acuerdo, era Hitchcock, ¿no? Que decía, lo peor, o no me acuerdo qué director, es trabajar con animales y con niños. Sí. Pues me imagino que Con trabajar buzos. en el mar en general, ¿no? Películas que sí que tienen mucha escena en el mar, en el agua, Sí. pues claro, todo eso conlleva dificultad técnica, obviamente, seguro. Y yo Vamos. creo que y yo quería comentar también que creo no lo hemos dicho, los actores secundarios, es decir, cómo es el patrón del barco, el gordo que llaman, Sí. porque está claro que la película son los tigres, pero ahí hay una serie de secundarios buenísimos que son los compañeros buzos que aparecen cuando se van a sumergir, las conversaciones que tienen, que hablan de cosas cotidianas y que cada vez que les toca sumergirse dicen, coño, otra vez nos toca bajar abajo. O sea, sí que los secundarios lo que están haciendo es la desidia de una profesión súper complicada que te juegas la vida cada vez que te sumerges, ¿no? O sea, no solo Antonio de la Torre y Bárbara Leni dan la impronta de qué es esa profesión, sino la gente que está a su alrededor te está dando una imagen de menuda puta profesión. O sea, ¿no? Y luego, mira, hablando también de la profesión, pero también de volviendo un poco a la relación de ellos, que también lo comentamos la otra vez, que me parece interesante porque creo que los tres nos fijamos en el detalle. Cuando se sumergen hay una persona arriba en el barco que lleva un cordón, bueno, lo llaman el cordón umbilical, de hecho, lo llaman así. Y es que es justo esa sensación, ¿no? Hablamos también de la idea del feto dentro de la madre que se mueve en un líquido, como pueda ser el estar bajo del mar, ¿no? Ahí también hay otra metáfora, el cordón que lo une con lo de arriba, y en este caso la persona que coge ese cordón cada vez que se sumerge el hermano, el Antonio de la Torre, sella, ¿no? Entonces ahí también está esa dependencia entre ellos, que luego también vemos, también hay una escena en la que ella intenta un poco pues pasárselo bien, que queda con un chico y él se muestra un poco celoso. Entonces vemos ahí también de nuevo, ¿no? O sea, se marca muy bien la relación entre ellos. Entonces eso es interesante también. Esa metáfora ahí me gustó y luego pues creo que esta vez estamos haciendo menos spoiler que el jueves, con lo cual bien, pero es verdad que ella tiene ahí una propuesta de trabajo, voy a intentar ahí no decir del todo lo que pasa, y ahí es donde vemos también la inteligencia que tiene ella, las posibilidades que tiene ella y todo lo que de alguna manera sacrifica y que luego pues ya veremos cómo se resuelve, ¿no? Un poco al final. Yo creo que en general la película es digna de ver porque... Sí. La Era recomendamos lo que decíamos 100%. el otro día, ¿no? Que cuando sales del cine de ver una película y sales con esa sensación de, ostras, esta película me ha llevado a tensión, a estar tranquilo, a emocionarme, o sea, cuando una te genera todas estas emociones, es que es una buena película y está bien hecha a nivel actoral, ¿no? Ellos están espectaculares y luego a nivel técnico, era todo lo que hemos estado hablando, que está muy, muy, muy bien hecha. Sí. Y vamos. Sobre todo yo creo que hay un tema principal, pero luego hay muchos subtemas, que esto ya se ha hablado aquí, ¿no? Y luego el título de Los Tigres, que no hemos dicho nada. Los Tigres es el mote que tenía el padre, han heredado ellos, que nos preguntábamos también el otro día, pero ¿por qué los tigres? Ese mote no es aleatorio. No se le llama al padre al tigre así porque sí. Y entonces, claro, llegamos a la conclusión que un tigre es un animal salvaje, como lo son ellos, pero un tigre también es un animal de familia, de manada, y también ellos son una manada. Al fin y al cabo, los hermanos.
y el padre que no aparece pero que se menciona en todo momento. Y una cosa que no hemos dicho, el peso del nombre. Porque yo creo que ellos llevan como ese peso del nombre, ¿no? De tener que hacer ver a los demás que ellos son los La mejores. exigencia, ¿no? La Un poco. exigencia de él, por ejemplo, porque Sí. él se exige muchísimo Sí. y se juega la vida también. Y él... Y se ven varias y- escenas sí, sí, que ella le fuertes. advierte y tal cual, se juega la vida literalmente, y a él esa parte ya, que es un poco la parte final, es dura, porque ves realmente que él va con todo y le da absolutamente igual, o sea, él es un poco un kamikaze, ¿no? Y ya está un poco, de hecho, tiene, o sea, estás padeciendo mucho por él y por su salud, o sea, conectas mucho con su personaje en ese aspecto. Consigue, fíjate qué fuerte, que yo creo que todos los espectadores nos convirtamos en ella. O sea, que todos los espectadores nos Suframos por el hermano, convirtamos claro. en la mujer protectora, Sí. porque tú como espectador consigues el mismo padecimiento, ahora acabo de caer, que ella. Claro, Porque hay un montón de momentos en los que yo decía, se nos queda, él se nos queda, tiene se nos problemas de salud, tiene desmayos, tiene, o sea, y la hermana es la que le dice, cuídate, ve al médico, no te sumerjas, ¿no? Y tú estás esperando, ¿no? Sí. Yo tuve varios momentos en la película en los que estaba esperando cualquier desastre, ¿no? Y esa tensión la mantiene muy bien y es verdad que te lleva Bueno. a identificarte con ella. Yo creo que Bueno, pues ya estaría. ¿no? Sí. Y ya hemos hablado de los tigres, gracias a Giuseppe. Giuseppe, ¿te ha gustado la experiencia? Me ha encantado. Bueno, ya os lo dije el otro día, que gracias por invitarme. Auguro que vendré en otra ocasión, Sí, seguro, por supuesto. en otro momento, en otro ratito. Y nada, daros la enhorabuena por esta iniciativa, que ya os lo dije el otro día, pero quiero que quede constancia. Claro, el que va a salir al aire por este proyecto, que a mí me hace mucha ilusión por ser vuestro amigo y bueno, veros que aún seguís con vuestra creatividad y espontaneidad, que eso no lo perdáis nunca. Gracias, Giuseppe. Bueno, Rafaela, Gracias. nos vamos, ¿no? Nos despedimos. Sí, nos vamos hasta la próxima. Sorpresitas para la próxima. No vamos a desvelar, No pero se vienen cositas. Sí, pero vamos, ya tenemos la mirada puesta en una película. Vamos a cambiar un poco de registro. Sí, ya no es de cine español, sino que... No cuentes, no cuento nada, no es que cuentes. se me va la lengua y quería decir lo que no vamos cuentes. a ver. Pero vamos a dejar la incógnita para que nos sigáis en el capítulo próximo, que va a estar muy interesante. Y nada, pues muchas gracias. Pero no podemos dejar un gancho para que vean el 4. Yo creo que no quieres mucho. Bueno, ¿no? si quieres, pues sí, la gente lo quiere ver. Es un remake de una película clásica. Vale, vamos a dar pistas. Esto solo. Vamos a dar pistas. Es un remake, no es española. Correcto. El año pasado o el anterior salió una película otro parecida, remake, pero con versión, digamos, femenina. Correcto. Grandes cinéfilos ya están ahí seguro que intuyendo qué peli es. Bueno, adiós. Chao, Chao. gracias. Adiós a todos.